Hola, buenas noches, saludos, Dios te bendiga, la paz del Señor Jesús llegue hasta tu hogar, te doy la gran bienvenida y le doy gracias a mi Señor por la gran oportunidad que hoy tengo de poder compartir palabra del Señor contigo. El tema que yo traigo para compartir se llama ¿Dónde pasarás la eternidad cuando mueras? Esta es una pregunta a reflexionar y yo te lo hago para que tú mismo te preguntes. Y quiero que medites en lo que Dios va a hablarnos a nosotros con todos los versículos que vamos a hablar, porque Jesús dijo que hay dos caminos y el consejo que Él nos da, que nosotros entremos por la puerta estrecha, por la vida. Entonces, compartirte ahora, como dice en Mateo capítulo 7 del 21 al 23, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Es tan importante nosotros como seres humanos reconocer cómo está nuestro camino, en el camino de Dios, cómo está nuestra vida, qué estamos haciendo, cuáles son nuestros objetivos. Hay tantas preguntas que nosotros debemos hacernos. Mira, yo quiero decirte algo, que la vida es tan corta y quiero que tú reflexiones ahora, y te traigo estos versículos para que tú reflexiones y pienses cómo está tu vida espiritual delante de Dios, por cuál camino estás yendo. Por eso es la pregunta que yo te hago, ¿dónde pasarás la eternidad? Porque es importante analizarnos cómo está nuestra vida, ¿verdad? Delante de Dios. En el Salmo 90, versículo 10 dice que los días de nuestra edad son de 70 años y si en los más robustos son de 80 años. ¿Ves cómo la vida es tan corta? Aquí nos dice el Señor en su palabra. Aún en Isaías capítulo 40 del 6 al 8 dice, da a voces. Voz que decía, da a voces, mandó Dios a Isaías que dijera. Y él respondió, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda la carne es como hierba y toda su gloria como flor de campo. ¿Qué significa? La hierba tiene una corta duración de vida, que por eso es que te digo que como dice la palabra, la vida es tan corta, la hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella, ciertamente como hierba es el pueblo. Entonces nuestra vida es tan corta, toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. Pues nosotros somos de ayer y nada sabemos. Nuestra vida es tan corta que nosotros somos extranjeros en esta tierra. Este mundo, yo quiero decirte que no es nuestro hogar. Nosotros que ya hemos recibido a Cristo Jesús como nuestro Salvador, debemos siempre poner nuestra mirada en lo eterno, enfocarnos siempre en lo eterno y vivir la palabra de Dios. Nosotros hemos sido salvados por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, porque Él pagó el precio en la cruz, y es que por eso nuestra mirada está ya en lo eterno, y eso debemos nosotros pensar. Pero tú, si no conoces del Señor, yo te invito a que reflexiones, y aún tú conociendo de Dios, porque mira, ahorita en el tiempo que estamos viviendo, lamentablemente vemos a mucho pueblo de Dios poniendo su mirada en este mundo cuando la vida es tan corta, y sin duda te quiero decir que todos moriremos. Detente un momento y reflexiona, ¿dónde pasarás la eternidad cuando mueras? Porque mira, todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora, tiempo de nacer y tiempo de morir. Ese es algo inevitable, que cada uno vamos a pasar por la muerte. Y mira, la vida no se acaba cuando el cuerpo se muere, ¿no? Porque hay vida después de la muerte, y eso es lo que el Señor Jesús nos habló tanto de la vida eterna. Pero hay vida eterna y condenación eterna, y quiero que tú entiendas y reflexiones cómo está tu vida, porque para que tú entiendas debes de recordar y de saber que el ser humano está compuesto de cuerpo, alma y espíritu. Entonces, si Dios ha puesto eternidad en el corazón de cada uno de nosotros, esto está en Eclesiastes capítulo 3 versículo 11, y no hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu. Nadie tiene el poder ni la potestad de decirle, espíritu, quédate en este cuerpo. No, sino solamente Dios es el único
que tiene el día establecido en el cual, así como nacimos nosotros, también tenemos el día establecido en el que vamos a morir. Cuando una persona muere, pues nosotros sabemos que el cuerpo pues queda inerte, el espíritu volverá con Dios, el cuerpo volverá al polvo, pero el alma es la que va a ir a la eternidad. Reflexiona, ¿dónde pasarás la eternidad cuando tú mueras? ¿Por qué te traigo tanto esta pregunta? Para que tú reflexiones y sepas, así como te preparas cuando cada semana para tu casa traes comida y preparas los alimentos que van a desayunar tus hijos. Ahora viene una catástrofe, por ejemplo, si llegan a decir que va a venir un huracán, tú vas y te preparas con lo básico, comida, agua, ¿verdad? Y todo lo principal y lo necesario, aún medicamentos para afrontar ese huracán. Pues este es el huracán de la vida eterna que yo quiero hablarte ahora, que te prepares y que estés alerta todos los días, porque la muerte puede llegar en cualquier momento. Quiero que tú reflexiones. Y cuando muere el cuerpo, ¿verdad? Sale el alma y esta va a la vida eterna o a la condenación eterna. ¿Qué significa la vida eterna? Pues se va con Dios, o la condenación del infierno, como está establecido en Hechos capítulo 9 versículo 27, de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y luego el juicio. Mateo 25:46, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. ¿Te fijas que solamente hay dos lugares? Esto lo habló Cristo en Mateo 25:46. Romanos capítulo 2 del 6 al 11, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Óyelo bien, para que tú entiendas que Dios es justo y Él no tolera la injusticia de nuestros hechos, sino como Dios juez justo, cada decisión que tú tomes en cada momento, todos los días de tu vida, debe ser una decisión que vaya a encaminarte a la vida eterna. Pero si estás tomando una decisión, ¿verdad?, que no es grata delante de Dios, te está conduciendo a la condenación eterna. Por eso dice, el cual pagará cada uno conforme a sus obras. Y la realidad, como comencé a hablar, es que la vida es corta. Sin duda vamos a morir, porque así es la palabra de Dios, nos lo dice, y nosotros vemos quién ha vivido 1000 años. No, nadie ha vivido, sino hay un término para cada ser humano. Mueren chicos, mueren jóvenes, muchos tenían planes. Cuánta gente no sale a trabajar y jamás regresaron, cuánta gente no se va a dormir, jamás se levantaron, cuántos no se sientan a comer y mueren comiéndose. Así es la vida viene con la muerte. Ahora, si Dios nos está percibiendo en su amor de que nuestra vida es tan corta en esta tierra, debemos nosotros de reflexionar y de pensar cómo está nuestra vida delante de nuestro Señor, porque debes de saber que la palabra de Dios nos habla tan ampliamente acerca de la vida eterna y de la condenación eterna. Por eso en Romanos capítulo 2 del 6 al 11 dice, el cual pagará cada uno conforme a sus obras vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Fíjate cómo Dios va a pagar vida eterna a aquellos que perseveran en hacer el bien, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo, óyelo bien, ahí va a la condenación eterna, a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad. ¿Qué es la verdad? La palabra de Dios. ¿Qué es la verdad? El evangelio. ¿Qué es la verdad? Es Cristo Jesús, Él es el verbo. Debemos nosotros obedecer a Dios, sino, fíjate, estos como no obedecen a la verdad, sino obedecen a la injusticia, sino obedecen a hacer lo malo, van a recibir tribulación y angustia, sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y paz, y nos vuelve a recordar que vida eterna van a tener paz todos los que hacen lo bueno, el judío primeramente y también el griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Dios, mira, no, dice la palabra en Gálatas capítulo 6 versículo 7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre sembrare, eso mismo segará. Entonces, sin duda,
va a llegar a la muerte. ¿Y qué pasará un segundo después de morir? ¿Qué pasará? Si moriste en pecado, tu alma saldrá de tu cuerpo. Te darás cuenta que hay eternidad después de la muerte. Te darás cuenta que hay un infierno en donde no hay tiempo ni hay fin, solo tormento, dolor y fuego. Te darás cuenta que será demasiado tarde para arrepentirte. Te recordarás de cuántas veces te hablaron de Dios y Jesús y lo rechazaste. Serás atormentado en dolor por la eternidad. Este es el destino para los que mueren en pecado y sin Cristo. El pecado en la vida llevará muchos al infierno. Muchos cristianos aún llevan una vida doble en el mundo. Lamentablemente estamos viviendo en un mundo donde estamos viendo al pueblo de Dios viviendo en un pecado total, igual que en el mundo, viviendo en deleites y libertinajes, igual que el mundo, viviendo sin temor de Dios, yendo por el camino que le desagrada a Dios, igual, amadores de lo malo, aborrecedores de lo bueno, viven una doble vida, viven como el mundo. Mucho pueblo de Dios irán a la condenación del infierno por su misma indiferencia y su mismo pecado. En el Salmo 145:20 dice: Jehová guarda a todos los que le aman. Fíjate bien, a todos los que le aman son aquellos que hacen su voluntad, mas destruirá a todos los impíos. El Señor dará vida eterna solamente a aquellos que perseveran en bien hacer, que viven en el evangelio, que viven agradando a Dios, que han sido salvados por la sangre de Cristo, pero viven en obediencia, intentando todos los días, cambiando la maldad que hay en ellos, porque mira, este cuerpo tiende solamente a hacer lo malo, pero aquellos que se esfuerzan van a recibir su recompensa. Nosotros somos salvos no por obras, sino por gracia. Y mira, te voy a decir algo. Muchos dicen: ay, bueno, pues yo soy cristiano y yo sé que la salvación, verdad, que no me voy a ir al infierno. Mira que habla Ezequiel capítulo 18, versículo del 24 al 26, más si el justo se apartare de la justicia. ¿Quién es el justo? Aquel que ha sido lavado con la sangre de Cristo, aquel cristiano que se proclama hijo de Dios. Si se apartara de su justicia, ¿qué significa? Que se apartara del camino y cometiere maldad, hiciera conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, vivirá él. Ninguna de sus justicias que hizo serán tenidas en cuenta. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Por su rebelión con que prevaricó, por el pecado que cometió, por ello morirá. Y si dijeres: ay, no es recto el camino del Señor, oír ahora, casa de Israel, no es recto mi camino, dice el Señor, no son vuestros caminos torcidos, apartándose el justo de su justicia y haciendo iniquidad. Él morirá por ello, por la iniquidad que hizo morirá. ¿Por qué? Porque Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso mismo va a cegar. Por eso dice el Señor en su palabra en Mateo capítulo 7 del 21 al 23. Esto reflexiona y piensa, no todo lo que diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino aquel que haga la voluntad de Dios Padre, porque sabes que muchos son llamados y pocos son los escogidos. Mucho pueblo de Dios aún va a recibir la condenación del infierno. ¿Por qué? Porque viven indiferentes, viven como el mundo, ya nomás con un título, y proclaman que aman a Dios. El Señor Jesús dijo en su palabra: si me amas, mi palabra guardarás. Entonces no hay amor de Dios cuando no se obedece a Dios ni su palabra. Entonces, como con todo lo que el hombre sembrare, eso mismo segará. Un segundo después de la muerte se decretará un juicio, como dice en Hebreos capítulo 9 versículo 27, de la manera que está establecido a los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, vida eterna o condenación eterna. Nosotros lo vemos en Lucas, creo que es capítulo 16 o 17, donde habla Jesucristo acerca del rico y de Lázaro. Nosotros vemos que aquel rico nunca
se dio el tiempo de buscar la vida eterna, sino que dice que así como nos llega la muerte a todos, le llegó la muerte a este rico. ¿Y qué fue la sorpresa? Que abrió sus ojos estando en tormento, un segundo después de morir. Esto te lo digo porque Dios, mira, Dios no es injusto, sino es justo, y en su justicia Él demanda el mismo castigo para aquellos, verdad, que viven en maldad y en pecado. Entonces, por eso es que Jesús vino a morir por nosotros en la cruz, y nos da la oportunidad de ser salvos por medio del camino del Señor. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Por eso dice la palabra del Señor que solamente en sus caminos hay vida eterna, y sin duda la vida es corta. Como te dije, dice en el Salmo 90, versículo 10, que la vida del hombre es en medio de 70 a 80 años. Sin duda va a llegar la muerte. Entonces te lo traigo para que tú reflexiones dónde pasarás la eternidad cuando mueras, porque aquí es cuestión de que tú decidas: o sigues a Jesucristo, ¿verdad? Porque Él viene a ofrecernos vida eterna, o sigues la corriente de este mundo. Mira, de todas maneras vas a morir un día, así como yo, y todos los que están alrededor, nos va a llegar ese día. Ahora te vas a ver la realidad en la cual Dios está hablando a tu vida. Ahorita es tiempo de que tú reflexiones, de que te arrepientas, que te acerques y que ya decidas a cambiar tu vida y tu dirección, porque hay dos caminos: camino a la vida eterna y camino a la condenación eterna. Por eso dice el Señor que el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Romanos capítulo 2, versículo 16. ¿Ves? Porque así lo dice el Señor en su palabra. Dios no va a poder ser burlado. Él va a llevar a juicio a cada ser humano. Ahora, ¿por qué te estoy hablando que hay una condenación del infierno? Porque muchas personas, yo te diría la mayoría que está muriendo, está yendo a la condenación del infierno. ¿Por qué? Porque son más los que se rebelan contra Dios que los que de verdad quieren vivir el evangelio. Entonces, las condiciones para entrar al reino de los cielos yo no las pongo, yo nomás vengo a exponerte lo que la palabra del Señor te habla a ti, pero te habla a ti para que tú reflexiones y puedas hacer algo de la situación, así como ese ejemplo que yo te daba de que si dijeran las autoridades: viene ahorita un huracán, ¿qué harías? ¿Corrieras a guardar a tu familia? ¿Corrieras a la tienda por comida? ¿Taparas las ventanas? ¿Te pusieras en un lugar safe para que salvaras tu vida? Entonces, y pudieras perseverar la vida de aquellos que están alrededor tuyo. Entonces, ¿por qué no haces algo de la situación? Si Dios, en su amor y su misericordia, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, Él busca la salvación de tu alma, busca la salvación de mi alma, de la salvación de cada ser humano. Pero la gente mira por aquí y por acá le sale, y lo importante es que tomes una decisión y que digas: ahora es el día que me voy a arrepentir, aunque conozco de Dios pero me he apartado. Acércate a Dios y ya comienza a vivir en el evangelio de Dios, porque los días son cortos y los días son malos en este mundo. Abre tus ojos, este mundo está dando a gritos la justicia de Dios, porque van a venir juicios de Dios después de la venida de Cristo. ¿A causa de qué? Del pecado. Entonces vemos nosotros que Dios, en su amor y su misericordia, nos da a nosotros tiempo de arrepentimiento. Ahora, ¿por qué te hablo del infierno? Porque es algo que es tan importante saber que el pecado en tu vida te puede llevar al infierno. Apártate como Dios te lo ha dicho muchas veces, porque debes de saber esto, que no hay condenación del infierno. Fíjate bien, dice ahora en Romanos 8 del 1 al 2, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne. Fíjate bien, que no hay infierno para todos aquellos que viven en el Espíritu. ¿Qué es vivir en el Espíritu? Vivir en el Espíritu es vivir la palabra de Dios,
no vivir en tu carne, porque tu carne quiere lo que te va a llevar al infierno, sino tu espíritu es la palabra de Dios, lo espiritual, lo eterno, lo que Dios habla a tu vida. Por eso dice el Señor, no todo lo que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino aquel que haga la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Eso es vivir en el Espíritu conforme a la palabra de Dios, negándote a ti mismo, cargando la cruz, ves, todos los días esforzándote para quitar todo lo que te está estorbando y lo que te está llevando a la condenación del infierno. Dios nos ha dado de su palabra, no nos ha dejado en ignorancia. ¿Sabes por qué? Porque es el amor del Padre hacia cada uno de nosotros. Entonces, por eso es que te hago esta reflexión. ¿Dónde pasarás la eternidad cuando tú mueras? Porque otra vez, no entrará en ella ninguna cosa inmunda ni que haga abominación o mentira. El reino de los cielos no creas que por tranzas o porque yo soy el hijo del presidente o porque eres el hijo del artista, sea quien sea, cada alma será pagada conforme a sus hechos. Entonces lo leímos ahorita en Romanos, que dice la palabra que Él va a pagar vida eterna a los que perseverando en bien hacer, pero ira y enojo a los que son contenciosos, que no obedecen a la verdad. Entonces por eso Jesús nos da el consejo, entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida eterna, pero pocos, fíjate bien, Jesús lo dijo, pocos son los que lo hallan. Entonces aún a Jesús le preguntaron en Lucas capítulo 13, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Otra vez contesta, esforzados por entrar por la puerta angosta, aquella puerta chiquita. Entonces esa es la respuesta. ¿Cuál es esa puerta estrecha o cuál es esa puerta angosta? Pues es por medio de Cristo Jesús, en obediencia, vivir en rectitud todos los días, vivir de la mano de Dios, nacer de nuevo, buscando una vida en santidad todos los días, estar preparados todos los días. Eso es vivir en la puerta estrecha, buscando siempre lo eterno. Pero ¿qué es vivir en la puerta ancha? Vivir en el camino de la muerte, en el camino del adulterio, fornicación, pasiones desordenadas, perversiones sexuales, odios, vivir sin Dios, vivir indiferente. Ahora dirás tú, pues yo no me emborracho ni me drogo. Bueno, no, pero vives apartado de Dios, no te has arrepentido, no has venido a Cristo, y eso es pecado delante de Dios. Y entonces por eso es que el Señor nos habla a nosotros que Él es el único camino, el único que nos va a dar vida eterna, que no va a haber condenación para todos aquellos que viven en el Espíritu. ¿Ves? Eso nos lo dice a nosotros. Dice el Señor que las puertas del infierno no van a prevalecer contra los hijos de Dios, o sea que somos nosotros, la iglesia. Destruirá, en Isaías capítulo 25 del 8 al 9 dice, destruirás a la muerte para siempre, y enjugará Jehová, el Señor, toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Y se dirá en aquel día, he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos ha salvado. Este es Jehová en quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegramos en su salvación. Qué bonito va a ser aquel día. Por eso dice el Señor, fíjate, nos da a nosotros que decidir en Jeremías 21:8. He aquí pongo delante de vosotros camino de vida y camino de muerte. Nos da a nosotros que elegir. Por eso está en ti a qué camino vas a ir, dónde pasarás la eternidad. Te hago esta pregunta porque solamente tú y Dios sabe cómo está tu vida delante de Dios, porque dice el Señor en su palabra, el que cae no se levanta, el que se desvía no vuelve al camino. Estar atentos y oír voz, atender y oír mi dicho, Isaías 28:23.
23. Oíd los que están lejos, los que han hecho, y vosotros los que estáis cerca, conocer mi poder. O sea que presta oído toda carne, toda persona. Los pecadores se asombrarán en Sión. Espanto sobreescogió a los hipócritas. Quien de nosotros morará con el fuego consumidor. Fíjate, ¿quién morará con Dios? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? El que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencias, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala, este habitará en las alturas, fortaleza de roca será, de lugar de refugio, se le dará su pan y sus aguas serán seguras. ¿Qué quiere decir? Aquel que está viviendo la palabra de Dios, aquel que se aparta del mal. No habitará en mi casa el que hace fraude, dice el Señor, el que habla mentiras, no se afirmará delante de mis ojos de mañana. Destruiré a todos los impíos de la tierra para exterminar a la ciudad de Jehová, a todos los que hacen iniquidad. ¿Te fijas? Que Dios destruirá a todos aquellos que viven en pecado, que viven en maldad. Ese es el destino. Óyelo bien, el destino para todos los impíos y los pecadores. Prenderá al impío sus propias iniquidades. ¿Ves? O sea, cada uno va a pagar conforme a lo que nosotros queremos. Dice, prenderá al impío sus propias iniquidades. No le irá bien al impío ni le serán prolongados los días que son como sombra. O sea, la vida no se le va a alargar, sino va a ser cortado antes de tiempo. Por eso dice el Señor que el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y es echado al infierno. Aún dice en Proverbios 12:7, Dios trastornará a los impíos y no serán más. Tarde o temprano el malo será castigado. El que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere. Colosenses capítulo 3:25, porque no hay acepción para persona. O sea, en pocas palabras, el que hace el mal pagará por su propia maldad. Porque tú, si estás plantando nopales, no vas a cosechar manzanas. Eso es a lo natural. ¿Cómo es una necedad tan grande pensar que si tú estás viviendo en una vida desagradable hacia Dios, viviendo una vida libertina, libertinaje y siendo indiferente, ay, mira, yo creo y ahí nomás porque de vez en cuando ahí cantas una canción, tal vez solamente vas el domingo a la iglesia, pero toda la semana vives como el mismo diablo, como el mismo Judas, viviendo una vida doble y quieres que cuando mueras Dios te reciba con estos trompetas y címbalos y toda clase de que, ay, ya entró mi hijo, ven, pásale. No, así no es la situación. Por eso dice el Señor, no todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Aún hace un reclamo, ¿por qué me llamas Señor, Señor, si no haces lo que yo te estoy diciendo? Yo quiero obediencia y no sacrificio. Por eso dice el Señor que aquí, porque he aquí los que se alejan de ti perecerán y tú destruirás a todo el que de mí se aparta. Eso es algo que nosotros debemos de reflexionar. ¿Dónde pasarás la eternidad cuando tú mueras? Reflexiona, porque Dios advierte en su amor que sepas que si el justo se apartare de su justicia y cometiera maldad, hiciera conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿a poco va a vivir él? No, de cierto morirá por las iniquidades que él mismo hizo. Lo habla la palabra de Dios. Yo te invito a que tú leas Ezequiel capítulo 18 y todo ese versículo para que tú entiendas que con Dios no se juega. Dios, mira, Dios es santo, Dios es perfecto y por su misma santidad requiere que nosotros seamos santos. Aún lo dice en su palabra, sin santidad nadie verá al Señor, nadie lo verá, nadie entrará al reino de los cielos. Por eso, santificados de cuerpo, alma y espíritu, lo habla la palabra de Dios. Porque he aquí los ojos de Jehová
el Señor están contra el reino pecador y yo los asolaré de la faz de la tierra. Aunque caben hasta el Seol, de allá los tomará mi mano, y aunque subirán al cielo, de allá los haré descender. Y si se escondieran en la cumbre del Carmelo, ahí los buscaré y los tomaré. Y aunque se escondieran de delante de mis ojos y al profundo del mar, ahí mandaré a la serpiente, porque Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso mismo segará. Y si Dios ha dicho que te apartes del pecado, es que te tienes que apartar. Nuestro Dios no es indiferente a tanta maldad. Necesitas tú acercarte al Señor y pedir perdón y ya comenzar a vivir y preocuparte cómo está tu vida delante de Dios, porque la realidad es que mucha gente no busca a Dios para arrepentimiento, sino para pedirle algo. Mira, nosotros estuvimos dando alrededor de casi de 10 meses, no el año, no digamos, pero alrededor de 10 meses estuvimos dando comida y evangelizando. Ni un alma vino en arrepentimiento, aún diciéndoles que hay condenación de infierno cuando mueren y necesitan acercarse a Dios, y que en Cristo Jesús hay salvación y perdón de pecado. Pero mira, no hubo nadie quien dijera, oh, si yo me arrepiento, yo vengo. No, es triste saber que mucha gente no busca a Dios para arrepentimiento, pero sí para pedirle algo: dinero, trabajo, salud, que los ayude, que les resuelva los problemas. Lo buscan cuando quieren, como quieren, en donde quieren, buscan al Señor, ¿verdad? Sí, cuando extienden el agua hasta el cuello, pero no arreglan su vida espiritual delante de Dios. Es lamentable decir, pero muchos irán a la condenación del infierno cuando Dios habla al hombre: búscame y viviré, hacer frutos dignos de arrepentimiento. Dicen, ¿Yo de qué tengo que arrepentirme? Yo no robo, no mato, no hago nada, y pues yo estoy bien delante de Dios. Yo creo en Dios, excusándose de todo, que todas las religiones llevan a Dios, que de qué tengo que arrepentirme. No, yo no creo que Dios mande al infierno. Mira, Jesucristo habló tanto del infierno, tanto, y eso para decirnos a nosotros y a prevenirnos, como aquel noticiero que luego dice, oh, pues va a venir ahorita un tornado. Y entonces ves que qué bonito es saber eso. ¿Sabes por qué? Porque así podemos prepararnos nosotros. Ahora, Jesús habló tanto del infierno y es lamentablemente que muchos se enojan. Ay, no, que Dios es amor. Fíjate, en Mateo capítulo 13, versículo 50, esto lo habló Cristo, los echarán en el horno de fuego, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Mateo 25, del 41 al 42. Y dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno. ¿Quién lo dijo? Lo dijo Cristo. Preparados para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber. Lee ahí el capítulo completo para que tengas, ¿verdad? Yo nomás saqué por el tiempo, porque el tiempo es muy corto, entonces trato de hablarte los versículos para que tú los estudies. En Juan capítulo 15, versículo 6, el que en mí no permanece, fíjate bien, el que en mí no permanece, ¿ves? Será echado. ¿Qué es echado? Arrojado fuera como pámpano, y se secará, y lo recogerán, los echarán en el fuego que arde. Aquel que no permanece en Cristo. Por eso dice la palabra del Señor en el Salmo 73, 27, porque aquí los que se alejan de ti perecerán. Los que se alejan, y aquí lo comprueba, tú destruirás a todo el que de ti se aparte. No lo digo yo, lo dice el Señor en el Salmo 73, 27. ¿Ves? Todos los que dejan al Señor serán avergonzados. Mira, ahora en Mateo 25, 46. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Gracias al Señor, porque Él nos ha hablado de que hay una eternidad de vida eterna y de condenación eterna. Si no, mira, ¿tú crees que Dios es injusto? No es injusto. Si tú mismo como ser humano llegas a ver alguna historia de que un fulano se levantó y mató a alguna niña, tú mismo como ser humano, el ser humano naturalmente reacciona. Deben de agarrar al asesino
y darle la pena máxima, ¿ves? Porque la misma maldad por la que hizo debe ser juzgado. O sea, ¿y cómo sí aplicarlo aquí en la tierra, pero no quieres que Dios lo aplique en tu vida? Ahora, dice el Señor, que si nosotros pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de hervor de juicio que ha de devorar a los adversarios. ¿Ves? ¿Por qué? Porque el que dice el Señor, porque el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 muere irreversiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensarás el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviera por inmunda su sangre? Por eso dice el Señor que Él va a juzgar a su pueblo. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios viviente. Los malos serán trasladados al Seol. Toda la gente que se olvida de Dios, ¿ves? Mucha gente cree que porque no roba, no mata. Oh, yo soy buena, doy ahí por ahí $1 de una ofrenda y ya crees que Dios va a tener contentamiento. No, a Dios no vas a poder comprarlo con cosas materiales ni porque le cantas una canción. Él quiere que tú le ames con hechos y con verdad, que vivas el evangelio verdadero en obediencia. Por eso el Señor pregunta, ¿por qué me llamas Señor, Señor? Y no haces lo que yo te estoy diciendo. Te estoy diciendo, apártate del pecado, apártate de todas estas cosas. Aún yo te doy solución, y esto está en Marcos capítulo 9 del 42 al 47, en Mateo 18 del 6 al 19, en Lucas 17 del 1 al 2. Te voy a leer: si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Aquí está hablando literalmente, o sea, que hagas algo por el problema que tú tienes. Fíjate, mejor te es entrar a la vida manco que teniendo 2 manos e ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere. ¿Quién lo dijo? Lo dijo Cristo. Y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo 2 pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácatelo. Mejor te es que entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo 2 ojos ser echados al infierno. ¿Sabes qué significa todo lo que te acabo de decir? ¿Sabes qué significa? Que hagas algo por tu vida, que hagas algo de la situación. Arrepiéntete, apártate de toda rebeldía, porque el pecado en tu vida te va a llevar a la condenación eterna, y los rebeldes y pecadores no entrarán al reino de los cielos, irán a la condenación del infierno, donde no hay tiempo, donde no hay fin, donde no hay reposo de día ni de noche. Eternamente y para siempre estarán ahí en el fuego eterno. Por eso dice el Señor en su palabra que el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al infierno. Por eso en el libro de Job 22:21 dice: vuelve ahora en amistad con Él y tendrás paz. Si eres cristiano o hijo de Dios, este mundo no es tu hogar. Aléjate del pecado. ¿Por qué? Porque el pecado en tu vida te llevará al infierno. No lo digo yo, lo dice el Señor. Por eso es que tú debes de arrepentirte. La vida es muy corta, demasiado corta para vivirla en todos los libertinajes, en todas estas fiestas y borracheras, en pecado, viviendo la vida loca, desperdiciando el tiempo sin buscar de Dios. No importa cuánto hagas de ejercicio y te comas hasta tus tés verdes y hagas tus abdominales y todas estas cosas, y te vayas a caminar y hagas infinidad de cosas, la muerte va a llegar, y la realidad absoluta que todos moriremos, y tú debes de apartarte de esta vida
que te está llevando a la condenación eterna, porque mira, la vida es tan corta y los pecadores no entrarán al reino de los cielos. No sabes que los injustos no van a heredar el reino de Dios. No te equivoques, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ves, apúntale, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, no heredarán el reino de Dios. Por eso es este tema. ¿Dónde pasarás la eternidad cuando mueras? Porque tú bien te conoces y analízate, autoanalízate. ¿Qué estás haciendo que te está llevando al infierno? Detente a un momento y escucha: el pecado en tu vida te llevará al infierno, porque el que practica el pecado es del diablo. Dice la palabra del Señor que la paga del pecado es la muerte. En tu vida te llevará al infierno. No seas necio. Busca al Señor antes de que sea demasiado tarde. Mira pues con diligencia cómo andes, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Yo le pondría, porque los días son cortos. La vida es tan frágil que mira, prende las noticias y mira que la vida es tan frágil. Mueren niños, jóvenes, adultos, de todas las edades. La vida es tan corta. El camino del necio es derecho en su opinión y mucha gente vive en una gran necedad. Yo te aconsejo, no vayas por el camino que te está llevando al infierno. Apártate, hay dos caminos, hay todavía tiempo. Vuélvete a Dios, vuélvete al primer amor, vuélvete a la santidad. El pecado en tu vida te llevará a la condenación del infierno. Porque dice el Señor, con lo que el hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de adentro del corazón del hombre salen los malos pensamientos, adulterio, fornicaciones, homicidios, hurtos, avaricias, maldades, engaños, lascivias, envidias, maledicencias, soberbia, insensatez. Todas estas maldades de adentro salen y contaminan al hombre. Marcos capítulo 7, versículo 20 al 23. Por eso dice el Señor que ahorita apártate, es tiempo. Busca a Dios, porque muchos, dice el Señor, que van a clamar a Dios y Él no va a responder. Cuando Dios cierra la puerta, no va a haber hombre quien pueda abrirla. Apártate, porque dice que muchos, ¿ves? Entonces me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Dios. El tiempo de arrepentimiento es ahora. El tiempo de buscar de Dios es ahora. Mañana puede que ya no amanezcas con vida. Acércate a Dios, y el que se acerca a Dios, Él no va a desecharlo, porque nuestro Dios no es injusto para olvidarse de nosotros, sino Él nunca desprecia ningún corazón contristo ni humillado. Busca lo bueno y no lo malo para que tú vivas. ¿Ves? El Señor te da para que tú elijas entre la vida y entre la muerte. Ves, que elijas, o sea, el camino a la vida eterna o el camino a la condenación eterna. Mira, muchos en el infierno tienen segundos quemándose. Muchos tienen semanas, tienen días, tienen años, tienen 20 años, tienen 100 años, siendo atormentados día y de noche, donde el gusano de ellos no se acaba. Porque si tú cierras tus oídos a lo que la voz de Dios te está hablando, mira, ¿qué excusa le vas a dar a Dios? Es bien lamentable saber que muchos cierran sus oídos a este tipo de predicaciones. Mira, lamentablemente y tristemente te lo digo, que aquellos que predican prosperidad y que Dios quiere bendecirte, aquellos que hablan flores y que hablan todas las cosas que ellos quieren escuchar, están llenas de gente. Pero nosotros que queremos hablar la verdad del evangelio, la sana doctrina, las verdades que te quieren dar a ti, ¿verdad? La vida eterna.
no, ¿sabes qué hacen? La gente nos rechaza, murmuran. Yo lo único que quiero es que tú sepas que va a haber castigo después de la muerte si no te arrepientes. Acércate a Dios. Dios no es injusto para olvidarse de ti. Por eso es que Dios está hablando a tu vida. Los malos serán trasladados al Seol. Toda la gente que se olvida de Dios, tales son los caminos de todos los que se olvidan de Dios, y la esperanza del impío perecerá. Pero los rebeldes y pecadores aún serán quebrantados. Los que se dejan a Jehová serán consumidos. Isaías 1:28, Isaías 26:14. Muertos son, no vivirán. Han fallecido, no resucitarán, porque los castigaste y destruiste y deshiciste todo su recuerdo. Ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá. O sea, su tormenta nunca se acabará. Lee la historia del rico y de Lázaro. ¿Qué pasó? Lázaro tuvo la vida eterna, pero ¿qué pasó con el rico que fue indiferente y nunca tuvo arrepentimiento en su vida, sino vivió la vida loca? Que la frase que el mundo dice, ay, es que la vida es una y hay que vivirla a lo máximo. Esa es la frase del mundo, aquellos que proclaman esa frase y que están viviendo esa frase, van a encontrar la condenación eterna. ¿Por qué? Por sus hechos, por la indiferencia, porque el pecado los va a llevar a la condenación eterna. Nuestro Dios es santo. Mira, dice la palabra del Señor: si vives conforme a la carne, vas a morir. Lo habla en Romanos 8:13, porque la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. Y manifiestas las obras de la carne son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Cosas semejantes a estas cerca los amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no van a heredar el reino de los cielos. Por eso haz morir todas estas cosas. A mucha gente les sorprenderá cuando menos lo piensen, haciendo planes, viviendo en placeres, fornicando, adulterando, trabajando, afanados, estudiando, están en pecado, robando, matando, fornicando, adulterando, haciendo el mal, emborrachándose, drogándose. ¿Ves? Ahora, sí, sabiendo que muchos han muerto de esa manera, y estos que fueron encontrados de esa manera están ahorita atormentándose en la condenación del infierno. Ahora yo te voy a hacer esta pregunta. ¿Nunca te has preguntado cuándo morirás y de qué manera morirás? O sea, es que esas preguntas a la realidad en la cual nosotros nos estamos afrontando en cada momento. ¿Qué estás haciendo, verdad? ¿Qué estás haciendo en tu vida para estar a cuentas con Dios? ¿Qué estarás haciendo cuando la muerte te sorprenda? Porque esta es la realidad absoluta y la verdad, que todos moriremos. Mucha gente morirá sin estar a cuentas con Dios. Ahora, Jesús nos dijo por amor a nosotros. Qué bueno es nuestro Señor, que nos da a nosotros y nos aconseja que nos apartemos de estas cosas. Porque en Apocalipsis capítulo 21:8 dice que los cobardes e incrédulos, los abominables, homicidas, los fornicarios, hechiceros y los idólatras. ¿Te fijas? Todo lo que ya hemos hablado en diferentes versículos, en diferentes vimos nosotros en 1 Corintios capítulo 6 del 9 al 8, vimos Gálatas capítulo 5 del 19 al 21, ahorita Apocalipsis 21:8 dice que los cobardes, incrédulos, abominables, homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, óyelo bien, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Ahora Apocalipsis 22:15.
Dice más, los perros estarán fuera. ¿Quién le llama perros? A los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo el que ama y hace mentira. ¿Ves? Para que tú entiendas que es algo tan serio, que la vida es tan corta y que entiende que cada ser humano está conformado de cuerpo, alma y espíritu. El alma es la que va a pagar lo que tú haces aquí en la tierra. Sé y reflexiona, sé sabio, reflexiona, porque abominable para Dios es todos aquellos que están viviendo una vida desagradable a Dios. La vida que los llevará al infierno se llama camino de muerte, puerta ancha, vivir en la carne. Este tipo de vida desagrada a Dios. Todos los que están viviendo en adulterio, fornicación, perversiones sexuales, robo, odio, venganza, falta de perdón, borracheras, pecados ocultos, vivir sin Dios, pisotear la sangre de Cristo, no tener arrepentimiento, no venir al camino de Cristo y que no han sido lavados sus pecados en Cristo, que están viviendo en desobediencia a Dios y su palabra. ¿Ves? Aquella gente que ha normalizado el pecado, ellos recibirán la condenación del infierno. ¿Por qué? Porque están pecando voluntariamente. Por eso dice el Señor, yo os castigaré conforme al fruto de vuestras obras, dice Jehová, y haré encender fuego en su bosque y consumirá todo lo que está alrededor de él. ¿Ves? Por eso debes de apartarte de esa vida que está desagradando a Dios, y debes de saber que lo que uno siembra va uno a cosechar. ¿Dónde pasarás la eternidad? Si siembras maldad, recogerás castigo, infierno y los juicios de Dios, porque vas a recibir lo que tú sembraste. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrar, eso mismo segará. Por tanto, como dice el Señor, dales conforme a su obra y conforme a la perversidad de sus hechos, dale su merecido conforme a la obra de su mano, por cuanto no atendieron a los hechos de Jehová, ni a la obra de sus manos. Él los derribará y no los edificará. Salmos 28 del 4 al 5. ¿Por qué? Y debes de saber, a la gente le gusta saber que Dios es amor, compasivo, misericordioso, y que Dios te va a tolerar tus maldades y que tú te justificas. Ay, pues ya sabe cómo soy y nadie es perfecto. Esa es la excusa que muchos usan. Pero conoce la otra parte de Dios. El problema es que la gente nomás es como en un billete. El billete tiene dos vistas. Tienes que dar la vuelta a la otra parte. Ahora, tú me conoces tal vez por vista. Sabes mi nombre, Esmeralda de Jesús Telles. Pero quien verdaderamente me conoce es Dios. Ahora, ¿conoces a Dios? Porque es lo que Él quiere que tú le conozcas. Ahora, si no lees la palabra y no te acercas a Él, ¿cómo lo vas a conocer íntimamente? En Números 14, 18 dice, Jehová es tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres hasta los hijos, hasta los terceros y hasta los cuartos. Toda impiedad será castigada. Ay del impío, mal le irá, porque han deshonrado al Señor. ¿Cómo? Pues burlándose, es una burla. Oyendo la palabra y no hacer nada de la situación es burlarse de Dios. La idolatría, la fornicación, el adulterio, el odio, la avaricia, las hechicerías, los asesinatos, los robos, la lujuria, la incredulidad, la indiferencia y toda burla, toda rebeldía contra Dios y su palabra tiene grandes consecuencias, que es pagada con fuego eterno, las llamas que nunca se apagan eternamente y para siempre. Habrá dolor, habrá angustia por causa del pecado. ¿Por qué? Porque dice la palabra del Señor, Él dice
En Levítico 5:17, finalmente, si una persona pecara y hiciera alguna de aquellas cosas por mandamiento de Jehová que no se deben de hacer, aún sin hacerlas a sabiendas, es culpable y llevará su pecado. Es infracción y ciertamente delinquió contra Jehová. ¿Por qué? Porque he aquí los ojos de Jehová el Señor contra el reino pecador. Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Proverbios 15:3, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. ¿Te fijas? El malo no habitará con Dios. Por eso el tiempo que tienes en vida debes de aprovecharlo y arrepentirte, acercarte y arrepentirte y hacer algo de la situación. Aún tú que conoces de Dios, si tú estás viviendo una vida doble, arrepiéntete y acércate, santifícate y apártate del mal, despójate de todo peso del pecado, porque dice el Señor en Hebreos 12:1. Porque el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Proverbios 28:13. Cuando pecaren alguna de aquellas cosas, confesaré aquello en lo que pecó. No participes en pecados ajenos. Santifícate, porque si alguno pecare si alguno pecare por haber sido llamado a testificar y fuera testigo y vio y supo, no lo vas a denunciar. O sea, no seas partícipe de pecados ajenos. Dios nos da a nosotros la solución. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Apártate de iniquidad. Pues Dios no nos ha llamado a inmundicia, sino a santificarnos, dice el Señor. Ahora dice, así que el que desecha esto, lo que Dios ha hablado, no desecha al hombre. A mí no me desecha, sino a Dios, que también nos dio del Espíritu Santo. 1 Tesalonicenses, capítulo 4, del 7 al 8. El mismo Dios de paso santifique. Mira, si tú te acercas y tú eres honesto con el Señor, porque mira, por eso dice el Señor, buscar a Dios mientras pueda ser encontrado. Nosotros debemos velar y orar. ¿Para qué debemos nosotros velar y orar? ¿Qué significa esto? Que nosotros vengamos en oración, ¿verdad? Leyendo la palabra y hablando con Dios y decirle, Señor, yo tengo un problema. Tengo lujuria en mis ojos. Tengo maldiciones en mi boca, tengo perversidades en mi boca, tengo maldades en mi cuerpo, Señor, ayúdame. Pero si tú no hablas y le pides ayuda al Señor, ¿cómo vas a recibir ese tipo de ayuda? Pero si tú no eres honesto y si vives indiferente y te callas y sigues derecho y no te arrepientes, sino el pecado va a endurecer tu corazón. Por eso dice el Señor, que el espíritu inmundo sale del hombre, ¿ves? Y luego vuelve a su casa de donde salió y la haya barrida y arreglada, ¿ves? Y viene a traer 7 espíritus peores que él, y el estado postrero viene a ser peor que el primero. ¿Por qué? Porque por cuanto esta persona no se apartó del mal. Entonces, tú debes de hacer algo. Apártate tú del mal, dice el Señor. Tú debes hacer algo de la situación. Por eso arrepiéntete ahora. Porque dice en Mateo capítulo 10, versículo 28, no temas a los que matan el cuerpo, mas el alma no podrán matar. Temer más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Quién? Dios mismo es quien puede mandarte a la condenación eterna por causa de tu pecado. Él es juez justo.
fiel, misericordioso y compasivo. Por eso el tiempo que tienes de vida debes de aprovecharlo para santificarte, para buscar de Dios y buscar lo eterno. Por eso te hago esta pregunta: ¿dónde pasarás la eternidad cuando mueras? Detente y reflexiona y sepas que la vida es corta y que Dios habla a tu vida. Si tú eres hijo de Dios y te has apartado, acércate y vuelve a Dios, porque el verdadero hijo de Dios, el que fue salvado, el que participa de la salvación, el que dice ser cristiano, el que ha lavado sus pecados en la sangre del Cordero, no permanece más en pecado. Debe dar frutos buenos verdaderamente de arrepentimiento. Debe dar fruto del Espíritu, por lo cual no permanece en pecado. Por eso dice el Señor: si tú le buscas, le vas a hallar, mas si lo dejas, Él te desechará para siempre. Porque el tiempo de arrepentimiento lo pone Dios, no tú cuando quieras. Muchos tienen la mentalidad que en el hecho de muerte, ya en el tiempo, en el último tiempo de que las narices van a dar el último aliento de vida, y ay, me arrepiento. No, Dios no puede ser burlado. ¿Cuánta gente no muere y pensaron que ellos tenían planes? Por eso el Señor nos habla. El Señor quiere que tú le busques, que vayas por el camino verdadero que te va a llevar a la vida eterna. En Cristo Jesús hay vida eterna en santidad, viviendo en santificación, haciendo la voluntad para Dios. No te excuses diciendo: ay, mañana, ahorita trabajo, ahorita no puedo, llego cansado. Mira, excusas y más excusas. Necesitas saber que eres mortal y que te vas a morir en cualquier momento, y que ninguna excusa será justificada delante de Dios. Necesitas ponerte a cuentas con Dios y arrepentirte. Dios está hablando a tu vida. La vida es corta. Cristo viene pronto. La oportunidad te la da Dios ahorita. No juegues con el tiempo. No juegues con el pecado. Mañana puede ser demasiado tarde, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiera su alma? Por eso dice el Señor en Mateo 16 del 25 al 26: ¿o qué recompensa dará el hombre por su alma? Busca la vida eterna, que esta está en Cristo Jesús. El tiempo se acaba. Hay dos opciones. En ti está decidir obedecer o no obedecer, hacer algo a las advertencias que Dios nos está hablando. Ahora, si tu ojo te es ocasión de caer, sácatelo. ¿Qué significa? Salgo por tu vida, porque ninguna excusa será justificada delante de Dios. Por eso, así es que, hermanos míos amados, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Filipenses capítulo 3 del 20 al 21 dice que más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, a nuestro Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de gloria suya, por el poder con la cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿Ves? Presenta tu cuerpo en sacrificio santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. No te conformes a este siglo, porque la voluntad de Dios es vuestra santificación, como habla en primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 3. ¿Ves? Hay esperanza ahorita, mi hermano, un llamado de Dios al arrepentimiento. No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan. Óyelo bien, fíjate bien, y vengan al conocimiento de la verdad.
Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todo, el cual se dio testimonio a su debido tiempo. Primera de Timoteo capítulo 2 del 3 al 6. Porque Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Por qué? Porque hay un día en el cual juzgará al mundo con justicia, y Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso mismo segará. El pecado va a ser el impedimento para que muchos entren al reino de los cielos. La decisión es tuya. El verdadero amor es el que Dios nos ha dado, y el trabajo que Dios me ha dado a mí, Esmeralda, es que predique la verdad y decirte que el pecado ofende a Dios y produce muerte. Necesitas arrepentirte. El tiempo es corto. Mi más grande deseo es que llegues a la salvación de tu alma por medio de Cristo Jesús y que dejes el pecado. Pero ¿cómo vas a dejar el pecado? Por medio del camino que Cristo vino a darnos a todos nosotros. Ahora, abominación para Dios es todos aquellos que están llevando una vida doble. Pero sepas que no hay condenación de infierno para los que están en Cristo Jesús, a los que no andan conforme a la carne. ¿Te fijas? Sino conforme al Espíritu. O sea, esa es promesa de Dios. Muchos son llamados y pocos son los escogidos. Así es que todo árbol que no da buen fruto, ¿ves? Así que todo buen árbol da buenos frutos. Pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Por tanto, el que venciere será vestido de vestiduras blancas. El que venciere, y no borraré su nombre del libro de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios. O sea, entrará a la vida eterna y él será mi hijo. Pero, óyelo bien, tu pueblo de Dios, óyelo, que el que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Y acuérdate, como dice en Apocalipsis 20:15, esto lo hablo, como le dijo Jehová a Moisés en Éxodo 32:33, eso, el que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Serán raídos del libro de los vivientes, ¿ves? Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Apocalipsis 20:15. En llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el cual sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria. Por eso no temas a los que matan el cuerpo, el alma no le van a hacer nada. Aquí el punto es que tú salves tu alma. Por eso es que Dios está hablándonos que el pecado llevará a muchos a la condenación del infierno. Y esa pregunta que yo te voy a hacer ahorita, ¿dónde pasaré la eternidad? Muchos van a decir, no, pues me voy a ir al cielo. Muchos tienen esa respuesta. Pero la verdad, conforme a la luz de las Escrituras, dice que nada inmundo entrará al reino de los cielos. Por eso detente, la vida es corta, necesitas ponerte a cuentas con Dios, porque Dios no va a poder ser burlado. Un día darás cuenta y terrible será oír de parte del Señor: eres culpable, veredicto final, siervo malo y negligente, ¿ves? Atarle de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos son los escogidos. ¿Por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo te estoy diciendo? Mucho pueblo está viviendo como el mundo, viviendo en una gran rebeldía, y encontrarán la condenación del infierno si no se apartan del pecado antes que llegue la muerte.
Mucho pueblo de Dios abusa y piensa que porque, oh Dios, mira, si uno no sé qué palabra escuchar de veras. Uno como padre de familia se da uno cuenta cuando los hijos quieren burlarse de uno. Quieren vernos la cara de decir, oh, uno no se dio cuenta que hicieron algo que ya sabían que no debían hacerlo. Ahora, eso mismo aplícalo para con el Señor, porque dice que sus ojos ven y sus párpados examinan el camino de los hombres, que Dios no puede ser burlado. Que los rebeldes y pecadores encontrarán la condenación del infierno. Ahora no pienses que aquel impío está peor que tú. A lo mejor analízate cómo está tu vida delante de Dios. No abuses de la compasión y de la misericordia de Dios que nosotros sabemos. Como dice en el Salmo 103, alma mía, no olvides ninguno de estos beneficios que Dios ha hecho en nosotros. ¿Sabes por qué? Porque Dios es compasivo, misericordioso, tardo para la ira y grande en misericordia. Pero Él no tiene por inocente al culpable, pero habla ahí en ese Salmo 103 que Él no nos ha pagado conforme nosotros merecemos, que Él se acuerda que nosotros somos polvo. Él es misericordioso porque Él no quiere que nadie perezca, sino que cada ser humano proceda al arrepentimiento, y mucho pueblo de Dios abusa y piensa que como estamos en la gracia, ya pueden hacer lo que les antoje. No, pueden hacer lo que gusten con su vida, pero van a tener consecuencias. Dios nunca obliga a nadie, jamás. ¿Cuándo has visto al Señor que nos obliga? No, nos advierte. Pero ahí hay consecuencias de todo lo que hagas en tu cuerpo. Por eso dice, el Señor no creas que es indiferente a tanta maldad. Dice el Señor, fíjate, atada está la maldad de Efraín y su pecado está guardado. No consideran en su corazón que tengo en memoria toda su maldad. Ahora lo rodearán sus obras, delante de mí están. Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a luz. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. O sea que Dios conoce todas las cosas. No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos, a quien tenemos que dar nosotros cuenta. Por tanto, dice el Señor, yo soy Dios de cerca solamente y no Dios de lejos. Dios llena toda la tierra. Por eso, ay de los que se esconden de Jehová. ¿Dónde pasarás la eternidad cuando tú mueras? Dios es compasivo y misericordioso. Él no quiere mandar a nadie a la condenación del infierno. Sí, por eso levanta a sus siervos y a sus siervas. Y mira, son temas que hay, y por eso, créemelo, que como predicadora, como hija de Dios, no ha sido fácil para mí todos estos tiempos. Ya voy a hacer en marzo, yo creo, 6 años predicando el evangelio, si Dios permite. Me he llevado críticas. Me he llevado tanto dolor en mi alma por gente que se ha levantado a hablar, murmuran y, oh, es que tú siempre hablas del pecado. Lo hablo, ¿sabes por qué? Porque es el cáncer principal que como seres humanos nos puede llevar al infierno. Tema predicado, tema dado cada viernes, es tema dado por el Señor. Ahora, por eso hablo de los versículos, siempre hablo del Nuevo y Antiguo Testamento, para que entiendas que Dios no cambia, Dios es el mismo. Y hasta el último aliento que tenga yo de vida, seguiré hablando de Cristo, que hay esperanza. Seguiré hablando de la palabra de Dios. Seguiré adelante por el amor que tengo hacia tu alma, hacia la vida de la gente,
porque se nos ha dejado una encomienda, ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Reflexiona en esta palabra, dónde pasarás la eternidad cuando tú mueras. Dios no puede ser burlado, nada inmundo entrará al reino de los cielos. Dios pagará a cada uno conforme a nuestros hechos, y abominable para Dios es todos los que viven una vida en pecado, en impiedad, impíamente en desobediencia. Dos caminos, camino a la vida eterna y camino a la condenación eterna. ¿Cuál de ellas estás tú? Escoge. ¿Quieres irte al reino de los cielos? Dios te ha dado la oportunidad que lo hagas ahora. Está en ti que tomes una decisión. El consejo que te doy yo es que no dejes para mañana lo que Dios te ha mandado que hagas ahora. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo te doy gracias por tu palabra. Las gracias, Padre, por lo que haces, Señor. Oh, Padre, yo he hablado lo que preparé toda la semana, Señor. Yo te pido que a todo aquel que haya escuchado, Padre, reflexione y se arrepienta, acércalo, Padre. Aquel que se enojó, Padre, perdónale. Aquel que murmuró, perdónale. Aquel que no puede, ayúdale. Aquel que no te conoce, sálvalo. Aquel que ha caído, levántalo. Aquel que está ya ciego, con un corazón endurecido, Señor, ábrele sus ojos. Ablanda su corazón, Señor. Acércalo, Padre, y enséñale, Señor, que tu camino es verdad y que hay tiempo de misericordia. Porque cuando tú cierras la puerta no va a haber hombre quien pueda abrirla. Muchos me llamarán aquel día, dices tú, Señor, Señor, ábrenos la puerta. Pero vas a decir, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque tú pones el tiempo de arrepentimiento. Señor, te pido por las almas, Padre. Te pido por aquel que no te conoce. Te pido por mi hermano, mi hermana, Señor, que se ha apartado, Padre. Te pido, Señor, por cada uno de nosotros, Padre. Señor, te pido por esta palabra, Señor, que sea escuchada en todos los lugares, Padre Santo. Porque, Padre, necesita la gente arrepentirse y ser salva, Señor. Porque la muerte va a llegar y muchos encontrarán la realidad de que hay un infierno y que su mismo pecado los condució para allá. Pero se recordarán cuántas veces tú les hablaste, Padre. Señor mío, te pongo a estas personas, a estos hermanos, en tus manos, Señor. Te doy gracias por tu palabra y te pido perdón, Padre. Te pedimos perdón cada uno de nosotros. Y todo el pueblo dice amén. Gracias al Señor por su gran misericordia. Es tiempo que busques a Dios. Arrepiéntete y no te excuses. No dejes para mañana lo que Dios te ha mandado que hagas ahora. Busca de Dios mientras pueda ser encontrado. En Cristo Jesús hay salvación. Pero debes de cargar la cruz. Debes de vivir en santidad, haciendo la voluntad del Padre y negando a tus propios deseos de esta carne y vive en el Espíritu, porque Dios nos conducirá más allá de la muerte. En la eternidad Él va a mandar a sus ángeles a recogernos y viviremos por Él. Oh, qué glorioso va a ser ese día. Así es que, hermano, sigue adelante en viviendo en santificación. Así es que te invito a que te conectes todos los viernes a las 7 de la noche, tiempo de Los Ángeles, California, tiempo de México a las 9 de la noche. Y te invito también a que te suscribas en mi canal de YouTube. Ahí me puedes buscar como Esmeralda Jesús Telles. Tengo diferentes temas. Ahí vamos a estar poniendo, ¿verdad? Mucha más palabra. Entonces, puedes seguirme, o aquí en el Facebook también puedes seguirme. Y pues te espero para la próxima semana. Y el consejo que te doy, ponte a cuentas con Dios. ¿Dónde pasarás la eternidad? Cuando mueras, reflexiona y piensa, apártate, acércate a Dios y ya
comienza a vivir para el Señor en santificación. Te amo en el amor del Señor, estás en mis oraciones. Dios te bendiga. La paz del Señor Jesús llegue hasta tu hogar. Dios te bendiga. Y todos decimos amén, amén.